Ken Wilber, Psicología Integral, página 36. Resumen del desarrollo global. Resumamos ahora brevemente la forma del desarrollo global del siguiente modo. En la medida en que las estructuras básicas o peldaños aparecen y se desarrollan cronológicamente de manera sucesiva, el self puede identificarse con ellas, convirtiéndose de este modo en un self físico, emocional, mental, entre otros. Una vez que el self se identifica centralmente con una determinada estructura básica, el impulso hacia la conservación tenderá a consolidar, integrar y organizar el complejo global resultante. Esta identificación inicial con una determinada estructura básica es normal, necesaria y apropiada de fase, y es la que permite la emergencia de un determinado estadio del self, impulsivo, conformista, individualista, etc., que se haya asociado y sostenido por esa estructura básica concreta. En la tabla 2 presentamos este tipo de correlaciones. No obstante, si el self central asciende en la jerarquía del desarrollo estructural básico, si crece, finalmente deberá terminar liberándose o negando su identificación exclusiva con ese peldaño básico, para identificarse con el peldaño superior de la escalera evolutiva. Sin embargo, para ello deberá aceptar la muerte, negación o liberación del nivel inferior, y deberá desidentificarse y separarse de su compromiso exclusivo con ese nivel y así ascender a la unidad, diferenciación e integración más elevada de su propio siguiente nivel básico superior. Una vez que el self se ha identificado con la nueva estructura básica superior, aparece en escena un nuevo estadio específico del self que va acompañado de una nueva sensación de identidad, necesidades, una nueva sensibilidad moral, nuevas relaciones objetales, nuevas formas de vida, nuevas formas de muerte, nuevas formas de alineamiento a metabolizar. Excepto en el caso de la fijación, el estadio correspondiente al self inferior es liberado y negado, pero la estructura básica inferior sigue permaneciendo como un peldaño necesario de la escalera evolutiva, un peldaño que deberá ser integrado en un nuevo individuo global recién configurado. Una vez que el self ha alcanzado el nivel nuevo y superior, debe consolidarlo, fortalecerlo y conservarlo hasta que llega el momento en el que es lo suficientemente fuerte como para morir a él, trascenderlo, liberarse o negarlo, y poder así seguir ascendiendo al siguiente escalón evolutivo. Así pues, tanto la conservación como la negación, o la vida y la muerte, cumplen con importantes funciones específicas en cada una de las diferentes fases del desarrollo. Es fascinante advertir que la moderna psicología psicoanalítica del ego ha llegado a una conclusión casi idéntica a la que hemos arribado nosotros. En este sentido, la antigua teoría del instinto dual ha seguido evolucionando y en la actualidad considera que el eros constituye un impulso hacia la integración, la consolidación, unión, conservación, y que la agresividad, thanatos, por su parte, es un impulso hacia la diferenciación, separación, disgregación y negación, siendo ambas funciones específicas de base igualmente necesarias para el desarrollo global. Esta visión comenzó como una reformulación de Freud en el 1940. El objetivo del primero de estos instintos básicos, conservación, es el de establecer unidades cada vez mayores y conservarlas, en suma, reunir. El objetivo del segundo, negación, es por el contrario el de disgregar relaciones, disolverlas o negarlas. En 1958, Heinz Hartmann dio el siguiente paso en esta misma línea. Dos puntos. Debemos reconocer que la diferenciación, separación, negación es la síntesis, integración, conservación, y la síntesis, integración, conservación cumplen con funciones importantes para el ego. Dado que algo conecta la función sintética del ego con la libido, es plausible suponer que exista una relación análoga entre la diferenciación y la destrucción, especialmente gracias a las recientes inferencias de Freud sobre el papel de la agresividad libre en la vida mental. Blanc y Blanc, 1974, resumen las recientes conclusiones al respecto del siguiente modo. La libido trata de establecer relaciones mientras que la agresividad busca y mantiene la separación y la individuación. En otras palabras, la agresividad y la negación no deben seguir siendo consideradas como algo meramente hostil o destructivo. Erickson proponía el término agresividad para referirse a aquellos elementos del impulso agresivo que promueven el crecimiento y la autoafirmación más que a aquellos otros hostiles y destructivos. Dicho de otro modo, de la misma manera que existe una conservación sana y una conservación mórbida, también existe una agresividad sana y una agresividad mórbida. Así pues, podemos concluir que la conservación y la negación
cumplen con importantes funciones específicas de fase y que la patología aparece en el caso de que una o ambas tareas sean gestionadas de manera inadecuada. La conservación sana o normal tiene lugar cuando las identificaciones y relaciones objetales propias de un determinado nivel se establecen, consolidan e integran. La libido neutralizada elabora relaciones objetales. La conservación mórbida, por su parte, tiene lugar cuando las identificaciones y relaciones objetales propias de un determinado nivel, que una vez fueron apropiadas, no desaparecen y dejan paso a otras identificaciones nuevas más elevadas. Desde esta perspectiva, pues, la conservación mórbida no es otra cosa más que la fijación. La negación sana o normal cumple con diversas e importantes funciones. Así pues, desde un punto de vista horizontal, la negación contribuye a diferenciar el self de las representaciones objetales. La agresividad neutralizada potencia el impulso evolutivo hacia la separación e individuación, mientras que desde un punto de vista vertical favorece la desidentificación, separación o trascendencia de un nivel inferior en favor de un nivel superior. La negación mórbida, por su parte, consiste en la diferenciación o desidentificación de un determinado componente antes de que haya sido convenientemente integrado, digerido, asimilado. En tal caso, ese componente simplemente termina escindiéndose de la personalidad. La negación mórbida, en otras palabras, no es más que represión o disociación, división, etcétera, según el nivel de organización estructural y por siguiente el mecanismo de defensa en cuestión. Hasta aquí el breve resumen del modelo espectral, sus estructuras básicas, el sistema del self, los estadios del self y la represión-fijación. Punto. Revisemos ahora brevemente los resultados que nos proporcionan las recientes investigaciones realizadas por la psicología psicoanalítica del ego. 2. El conocimiento convencional. En esta sección quisiera presentar un resumen general de algunos de los últimos descubrimientos realizados por la psicología y psiquiatría convencional, especialmente de aquellas escuelas que han ido adoptando progresivamente una perspectiva cada vez más evolutiva, como la teoría de las relaciones objetales, la psicología del self y la psicología psicoanalítica del ego. Resumiremos ahora brevemente los diferentes estadios de desarrollo del self que nos ofrecen estas escuelas, y dado que se hallan especialmente interesadas en la psicopatología y su tratamiento, comenzaremos a prestar atención a la patología y su génesis. Al final de esta sección veremos la forma en la que los distintos descubrimientos realizados por las escuelas psicológicas convencionales se adecúan al espectro global que hemos bosquejado en el primer capítulo. Anticipemos, sin embargo, que en términos generales las escuelas convencionales coinciden en afirmar la existencia de tres amplios niveles o estadios del desarrollo en el reino prepersonal, es decir, hasta llegar y superar la fase edípica alrededor de los 5 o 7 años. Intentaré demostrar también que esos tres niveles se alcanzan a medida que el self gestiona los tres primeros peldaños fundamentales del desarrollo que nos muestra la figura 1. La psicología y la psiquiatría convencional han investigado detalladamente estos tres estadios generales y sus numerosos subestadios, y también han intentado demostrar que una lesión evolutiva en un determinado estadio de desarrollo tiende a provocar un determinado tipo de psicopatología. Intentaremos resumir esta investigación y luego trataremos de mostrar su correspondencia con el modelo espectral global que hemos esbozado en el primer capítulo. Esta integración o síntesis será la que nos servirá de trampolín para argumentar lo que presentamos en la segunda y tercera parte del libro. La siguiente sección es necesariamente técnica y por consiguiente puede resultar algo difícil. Recomendamos pues a quienes se hallen poco familiarizados con la psicología psicoanalítica del ego que prosigan la lectura en la última sección de este capítulo, en la que presentaremos un resumen técnico de los siguientes apartados y que lo retomen luego desde este punto. Las dimensiones evolutivas de la psicopatología. Durante las dos últimas décadas se han multiplicado las teorías y las investigaciones realizadas por la psiquiatría psicoanalítica convencional, especialmente en el ámbito de tres escuelas muy relacionadas conocidas con los nombres de psicología psicoanalítica evolutiva: Mahler 75, Gemberg 75, Blank 79, teoría de las relaciones objetales, Fairbairn 1954, Winnicott 1965, Gountrip 1971 y psicología del self, Kohut 1971. Las elogiosas afirmaciones realizadas con respecto a estas escuelas testimonian explícitamente el interés y el entusiasmo que han despertado
Un verdadero salto cuántico en la comprensión de la psicopatología. Masterson, 1981. El principal hallazgo de la investigación de los problemas de la personalidad realizado en este siglo. Guntrip, 1971. En nuestra opinión, algunos de estos descubrimientos son tan extraordinarios que ninguna psicología verdaderamente comprensiva, incluida la psicología transpersonal, debería dejarlas de lado. Hay que decir también que adolecen de ciertas limitaciones y distorsiones que los descalifican para fundamentar por sí mismos una psicología evolutiva comprensiva. Intentaremos, pues, subrayar los aspectos más importantes de estos descubrimientos sin olvidar tampoco mencionar sus limitaciones e incluso puntos débiles. El principal adelanto, por así decirlo, ha tenido lugar en la investigación y tratamiento clínico de los llamados trastornos borderline y narcisistas. Estos desórdenes difieren fundamentalmente de las psiconeurosis clásicas, histeria, neurosis obsesivo-compulsiva, neurosis de ansiedad, ya que, mientras que las primeras existe un conflicto de represión dentro de la estructura del self, el ego, por ejemplo, reprime algún impulso de identidad. En la condición borderline o narcisista, por el contrario, casi no existe estructura alguna que pueda llevar a cabo la represión. Así pues, en los trastornos borderline o narcisistas, la estructura del self o sistema del self es tan débil, tan subdesarrollada y tan fluida que el self se haya fundido y confundido con sus representaciones objetales y se siente abrumado por el temor a ser engullido o aniquilado por el mundo, o bien trata a las personas y a los objetos como meras prolongaciones de su propio self grandioso, fundido con el mundo. En- el término borderline, por lo tanto, significa que el síndrome es fronterizo entre las neurosis y la psicosis, que existe un continuo global de seguridad creciente que va desde el neurótico hasta el borderline neurótico, el borderline, el borderline psicótico y el psicótico. Blanc y Blanc, 79, G2, 79 y Tolkien, 71. Tradicionalmente se ha considerado que los síndromes borderline y narcisista no responden bien a las técnicas psicoanalíticas o psicoterapéuticas estándar. Y en cierto modo, sin embargo, el reciente salto cuántico ha permitido el desarrollo de modalidades terapéuticas que han demostrado ser sorprendentemente eficaces para tratar esas condiciones patológicas. Estas modalidades de tratamiento proceden de tres vertientes de investigación estrechamente relacionadas. Uno, una descripción clínica detallada de las transferencias arcaicas de los pacientes borderline narcisistas, encabezada por Kohut en el 71. 2. Las sofisticadas reformulaciones teóricas de los primeros estadios del desarrollo, de 0 a 3 años, y la consiguiente visión de la patología como un estancamiento o distorsión evolutiva de niveles de organización estructural cualitativamente diferentes. Spintz, 65, Jacobson, 64, Mahler, 75, Kernberg, 76, Masterson, 81, Blanc y Blanc, 74. 3. Una observación y una descripción extraordinaria, meticulosa en los primeros años de desarrollo infantil, en la que destaca la meritoria y pionera investigación llevada a cabo por Margaret Mahler. El trabajo de Mahler y sus colaboradores ha sido tan capital para facilitar nuestra comprensión de los primeros estadios de desarrollo del self y para iluminar la etiología de los síndromes borderline y narcisista, que convendrá resumir brevemente sus descubrimientos fundamentales. El desarrollo infantil, dos puntos, el trabajo de Margaret Mahler. En casi 2 décadas de lo que solo podemos calificar adecuadamente como una espléndida investigación clínica, Margaret Mahler llegó a la conclusión de que el desarrollo de la estructura del ser del niño 0 a 3 años atraviesa tres fases: autista, simbiótica y separación-individuación, la última de las cuales se divide en 4 subfases: diferenciación, ejercicio, reaproximación y consolidación, originando así 6 estadios globales. Veamos brevemente estos estadios en orden cronológico. Todas las citas que siguen proceden de Mahler, 1975. 1. Fase autista, 0 a 1 mes. En las primeras semanas de vida extrauterina, el neonato se comporta como un organismo meramente biológico, cuya respuesta intuitiva de los estímulos es casi exclusivamente refleja y talámica. Durante esta fase solo podemos hablar de un aparato egoico primitivo y no integrado, de mecanismos de defensa puramente somáticos y de reacciones de desbordamiento y descarga que cumplen con la única función de recuperar el equilibrio homeostático. En este estadio, la libido es predominantemente visceral y no existe discriminación alguna entre exterior e interior.
Mahler se refiere a este estadio como un sistema monádico cerrado, una matriz primordial indiferenciada. 2. Fase simbiótica, 1 a 5 meses. A partir del segundo mes, el niño se comporta y funciona como si él y su madre fueran un sistema omnipotente, una unidad dual que comparte la misma frontera. Se trata de un estado de indiferenciación de fusión con la madre en la cual el yo todavía no se ha diferenciado del no yo y en la que el interior y el exterior solo son experimentados como algo diferente de manera gradual. En este estadio, el niño se comporta como si no pudiera diferenciar claramente su cuerpo sensorio-físico del cuerpo de su madre y del entorno que lo rodea. El rasgo fundamental de la simbiosis es la función somatopsíquica omnipotente con la representación de la madre y en particular la ilusión de que dos individuos físicamente separados comparten una frontera común. 3. Subfase de diferenciación, 5 a 9 meses. Este estadio se caracteriza por lo que Mahler llama salida del cascarón. Se trata de un estadio en el que el cuerpo self-sensorio-físico del niño sale del cascarón o despierta de su unidad previa simbiótica igual con su madre y el entorno sensorio-físico. En este estadio, todos los niños normales intentan dar los primeros pasos para separarse corporalmente hablando de su hasta entonces completamente pasiva inmersión en la infancia. A partir de este momento existen signos concluyentes de que el bebé comienza a diferenciar su propio cuerpo del cuerpo de su madre. Adviértase que esta diferenciación consiste fundamentalmente en una diferenciación del cuerpo sensorio físico del entorno físico que le rodea, porque la mente del niño, mente propia del nivel fantásmico y sus sentimientos correspondientes a nivel emocional sexual, todavía no se han diferenciado del entorno. El niño existe como un cuerpo self sensorio físico distinto, pero no como un self emocional fantásmico distinto, porque las imágenes emocionales del self y las imágenes de los objetivos emocionales todavía permanecen fundidas y confundidas. Como veremos más adelante, el verdadero nacimiento psicológico, la verdadera separación e individuación, solo tiene lugar en la subfase de reaproximación. 4. Subfase de ejercicio, 9 a 15 meses. Este estadio es significativo porque parece marcar un punto culminante del narcisismo grandioso exhibicionista en la que el mundo, como dijo Mahler, es la concha del niño pequeño. La catexia libidinal cambia sustancialmente al servicio de un ego cada vez más autónomo y de sus funciones, y el niño parece embriagarse con sus propias facultades y con la grandeza de su propio mundo. El narcisismo se halla ahora en su cúspide. El niño está entusiasmado con sus propias capacidades, permanece continuamente absorto con los descubrimientos que hace en este nuevo mundo más amplio y se halla casi enamorado del mundo y de su propia grandeza y omnipotencia. Según Blanc y Blanc, en 1979, en este estadio, el self continúa aumentando su importancia por una especie de absorción mágica de un mundo cada vez mayor en sus imágenes. Técnicamente hablando, el self y sus representaciones objetales siguen siendo todavía una unidad fundida. 5. Subfase de reaproximación. 15 a 24 meses. Según Mahler, este estadio es crucial para el desarrollo futuro porque en él tiene lugar la primera diferenciación fundamental entre el self y las representaciones objetales. Esto supone la emergencia de un self emocional fantásmico, separado y distinto, claramente diferenciado de sus representaciones objetales emocional libidinales. Se trata, en otras palabras, del nacimiento psicológico del niño humano. Conceptualizándolo con nuestro esquema de estructuras básicas, diríamos que primero tiene lugar el nacimiento puramente biológico, luego el nacimiento de un cuerpo self-sensorio perceptual, la fase de salida del cascarón y más tarde el nacimiento de un self emocional fantásmico diferenciado, un self psicológico, la crisis de reaproximación. Paralelamente, en este nacimiento existe una marcada pérdida de la fusión confusa narcisista, grandiosa, omnipotente entre el self y el objeto, característica del estadio anterior, ejercicio, y un correlativo aumento de la vulnerabilidad a la angustia de separación y la depresión de abandono. La inflación narcisista propia de la subfase del ejercicio va siendo reemplazada lenta y gradualmente por la comprensión creciente de la separación, fantásmico emocional, y de su correspondiente vulnerabilidad. Este periodo suele culminar en una crisis transitoria de reaproximación que tiene gran significado evolutivo, porque el niño debe renunciar gradual y dolorosamente a la ilusión de su propia omnipotencia. Ahora existe un self separado y por consiguiente también existe un otro separado.
El mundo ha dejado de ser su concha. Las investigaciones suelen decir que en este estadio el niño ha sido ya expulsado del paraíso. Pero aunque el cuerpo-mente emocional fantástico del niño se haya diferenciado ya del otro, su mente y su cuerpo todavía no se han diferenciado y permanecen fundidos en una unidad. Como veremos más adelante, esta fusión entre el cuerpo y la mente solo termina diferenciándose en el estadio edípico. 6. Fase de consolidación y constancia del objeto emocional. 24 a 36 meses. La última subfase de este proceso consiste en la consolidación del proceso de separación, individuación y en el logro de la constancia del objeto emocional libidinal. Este estadio suele caracterizarse normalmente por 1. La diferenciación clara y relativamente duradera entre el self y las representaciones objetales. 2. La integración de las distintas imágenes parciales del self en una representación global del self, que incluye tanto los aspectos buenos como los aspectos malos del self. Y 3. La integración de las distintas imágenes parciales de los objetos en una representación global del objeto, que incluye tanto los aspectos buenos como los aspectos malos de los objetos emocional libidinales. Estos son, según Mahler, los 6 estadios normales del nacimiento psicológico del ser humano. Ken Wilber, Psicología Integral, página 49. El fulcro del desarrollo, el trabajo de Blanc y Blanc. Mahler ha presentado mucha evidencia clínica, 1975, respecto de que el principal factor etiológico de las psicosis infantiles se asienta en una lesión evolutiva en las fases autista o simbiótica que impiden que el niño salga del cascarón y emerja como un cuerpo self, sensorio físico separado. En tal caso, el niño permanece en el sistema monádico cerrado, característico de la fase autista o fundido con la unidad dual omnipotente propia de la fase simbiótica. Sin embargo, Mahler cree que la etiología de los síndromes borderline o fronterizos radica en una lesión en la subfase de reaproximación. En este caso, la estructura del self no consigue diferenciarse y separarse claramente de la unidad fundida, grandiosa y omnipotente, propia de las subfases previas, simbiótica y del ejercicio. Este estancamiento o lesión evolutiva en la estructuración del self deja, por tanto, al borderline expuesto a la absorción emocional, a la inundación y a la fusión pánica entre el self grandioso y el objeto grandioso. Estas irregularidades tan primitivas dejan al borderline en un nivel de estructuración del self tan rudimentario que no puede acceder a los mecanismos de defensa neuróticos superiores, represión, racionalización y desplazamiento, y queda por consiguiente atado a mecanismos de defensa menos que neuróticos, especialmente la división, negación, introyección y proyección. Por otra parte, como resumen Blanc y Blanc, 1979, si la fase simbiótica y las subfases de separación e individuación son experimentadas adecuadamente, el niño consigue alcanzar la verdadera identidad, es decir, la diferenciación entre el self y las representaciones objetales y la capacidad de conservar la representación del objeto independientemente de sus necesidades, es decir, la constancia del objeto emocional. De este modo, el proceso de la estructuración termina conduciendo a la normalidad o, en el peor de los casos, a la neurosis, evidenciando así la posibilidad de una patología borderline. En este sentido, si se alcanza y se gestiona adecuadamente el estadio de separación-individuación, la estructura del self consigue la fortaleza y la individualidad necesarias para poder crear una neurosis. En tal caso, el sujeto puede afrontar e incluso superar adecuadamente la fase edípica, normalidad, o de modo inadecuado, psiconeurosis. Por el contrario, si la fase de separación, individuación, no se supera adecuadamente, el self individual permanece en un estadio borderline, cuyo nivel de estructuración es menos que neurótica. La fase de separación, individuación en general y en la subfase de aproximación en particular es tan fundamental que Blanc y Blanc, 1979, la denominan el fulcro del desarrollo y lo representan con un diagrama al que denominan diferenciación sujeto-objeto, similar al de la figura 3. En realidad, este diagrama constituye uno de los principales descubrimientos del reciente salto cuántico en la teoría del ego y en la teoría de las relaciones objetales. Pero este diagrama no solo es aplicable a la separación e individuación del self emocional fantásmico, sino también a la diferenciación o salida del cascarón
previa característica del cuerpo self sensorio físico, blank y blank. Y de hecho, la mayor parte de los investigadores del desarrollo no enfatizan suficientemente que se trata de dos niveles de diferenciación cualitativamente diferentes y que por consiguiente no deberían ser representados como un solo continuo, como hacen Blanc y Blanc, sino como dos continuos diferentes, como mostramos en la figura 4. De este modo, el primer fulcro conduce a la constancia del objeto físico, mientras que el segundo, por su parte, aboca a la constancia del objeto emocional. En el caso de gestionar adecuadamente este fulcro, el organismo sensoriofísico consigue diferenciarse del entorno sensoriofísico. A partir de ese momento, el self entra en el segundo fulcro del desarrollo, en el que debe gestionar la emergencia y el desarrollo de la siguiente estructura básica de existencia, la emocional fantásmica. En tal caso, la nueva diferenciación no tiene ya lugar entre el organismo y el medio, sino en el interior mismo del organismo. Es decir, se trata de una diferenciación entre las imágenes internalizadas del self y las imágenes internalizadas del objeto. En la figura 4 representamos esta situación ubicando al segundo fulcro sobre el borde izquierdo del primero. Este diagrama también indica que, en este punto, tiene lugar la emergencia de la siguiente estructura básica y superior propia del self fantásmico emocional. Es precisamente esta nueva emergencia la que conduce a una fusión nueva y superior que deberá separarse, diferenciarse en un nivel de estructuración del self nuevo y superior, en este caso el segundo fulcro. Los trabajos de Dick Jacobson, 1964, Mahler, 1972, Spitz, 65, admiten este tipo de interpretación. Como señaló Abend, 1983, el trabajo de Jacobson subraya que en el estadio temprano autista simbiótico no existe una clara diferenciación entre el niño como identidad corporal separada y el mundo externo. En este estadio, el niño todavía no puede ser consciente de que la atención procede de su propio cuerpo, ni de que la gratificación o eliminación de su tensión psicológica solo depende de él, es decir, durante el primer fulcro. Gradualmente, sin embargo, van apareciendo imágenes mentales, fantásmicas del self y el mundo externo. La emergencia del segundo fulcro junto a las percepciones sensoriales del self y del otro primer fulcro, sin embargo, este último estadio, es decir, el segundo fulcro, es el único en el cual puede distorsionarse, fundirse o confundirse la representación del self y la representación objetal como resultado de mecanismos proyectivos e introyectivos. Este segundo fulcro, en otras palabras, supone un estado de fusión, fantásmico, emocional, nuevo, superior y cualitativamente diferente al anterior. Sensoro-perceptual, y debe ser gestionado, por tanto, mediante un proceso de separación, diferenciación nuevo, superior y cualitativamente diferente. Veamos, para finalizar esta sección, un último punto sobre la diferencia existente entre la constancia del objeto físico, primer fulcro, y la constancia del objeto emocional, segundo fulcro. La misma Mahler, 1975, reconoce esta diferencia y señala que la permanencia del objeto físico en un sentido piagetiano es un requisito necesario, pero no suficiente para el establecimiento de la constancia del objeto libidinal. Esta diferencia resulta dramáticamente evidente en el desarrollo cronológico real, ya que, como ha demostrado Piaget en 1977, la constancia del objeto físico se logra alrededor de los 18 meses, mientras que la constancia del objeto emocional, según Mahler, rara vez se alcanza antes de los 36 meses. Obviamente, pues, se trata de dos estadios de estructuración diferentes. El espectro de los fulcros del desarrollo. Llegamos ahora a un punto crítico. ¿Acaso existen otros fulcros o puntos críticos de estructuración y diferenciación del self? En este punto, la mayor parte de las teorías de las relaciones objetales son ambiguas y confusas. Hay quienes señalan que el desarrollo fundamental del self tiene lugar alrededor de los 36 meses. Otros, en cambio, no parecen prestar la menor atención a los fulcros superiores del desarrollo, cuando realmente se alcanza el nacimiento psicológico adecuado, cosa que normalmente ocurre alrededor de los 3 años de edad. El niño se halla en el camino del logro de la constancia del objeto emocional, pero este no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Y en el primer paso es decisivo porque prefigura cómo van a ser los siguientes. Bloss, 1962.
Considera que el segundo paso evolutivo fundamental tiene lugar durante la adolescencia. En nuestra opinión, el matrimonio puede suponer también otro nuevo paso, Blanc y Blanc, 1979. Esta ambigüedad teórica sobre lo que realmente es un paso o fulcro en el desarrollo del self ha perseguido a la teoría de las relaciones objetales desde sus mismos comienzos. Si consideramos el desarrollo como una totalidad, resulta muy pobre definir a la separación-individuación como algo que ocurre específicamente durante las fases de reaproximación y consolidación o que prosigue a lo largo de toda la vida en una secuencia quizá interminable de pasos, citando vagamente a la adolescencia y al matrimonio. Los psicoanalistas de la escuela de las relaciones objetales han focalizado tanto su atención en la forma concreta que asume el proceso de separación e individuación durante las subfases de reaproximación y consolidación, que parecen haber pasado por alto la posibilidad de describir la subfase de salida del cascarón, y no la subfase de reaproximación, como el primer escafón fundamental del proceso de separación e individuación. Esto, sin embargo, es lo que parecen reconocer implícitamente cuando denominan al primer fulcro subfase de diferenciación. De la misma manera, estas teorías parecen haber señalado también la posibilidad de que la fase edípica pueda ser considerada como un fulcro o punto crucial del proceso de separación e individuación. A fin de cuentas, la fase edípica, a la que también podríamos denominar tercer fulcro fundamental del proceso de desarrollo del self, comparte todos los rasgos y características distintivas propias de los primeros fulcros, ya que también implica un proceso de internalización, estructuración, jerarquización, separación, diferenciación e integración creciente. Sin embargo, este proceso tiene lugar en un nivel de organización nuevo, superior y cualitativamente diferente. La estructura básica emergente de la mente representativa conceptual, que trae consigo la posibilidad de nuevos mecanismos de defensa, represión, necesidades, relaciones objetales o posibles patologías, psiconeurosis cualitativamente diferentes. Como ya hemos visto, al finalizar la subfase de separación, individuación, segundo fulcro, el self fantásmico emocional del niño se ha diferenciado de su entorno, pero la mente infantil, fantásmica y rudimentaria simbólica todavía no se ha diferenciado del cuerpo, como ilustra el trabajo de Piaget, 1967, Loevinger, 76, Broughton, 75 y otros, en la medida en que la mente representativa, símbolos y conceptos superiores, emerge, comparte inicialmente esta fusión mente-cuerpo. En realidad, en Inhibition, Symptoms and Anxiety, en 1959, el mismo Freud había manifestado que la diferenciación decisiva entre el ego y el id no tiene lugar hasta la época de resolución del estadio edípico. Y esto precisamente es lo que está en juego en el tercer fulcro, la diferenciación, integración de la mente representativa y el cuerpo emocional divinal. Una lesión evolutiva en este fulcro produce una estructura del self neurótica en la que el self central permanece fijado, conservación mórbida, a ciertos impulsos corporales o bien los reprime y los disocia, negación mórbida. En el caso de que este tercer fulcro sea superado de la manera adecuada, la mente y el cuerpo se diferencian e integran claramente en la nueva y supraordenada estructura conceptual del self, con una nueva y superior internalización, superego, cuyos rasgos característicos son la constancia del objeto conceptual, la posibilidad de elaborar conceptos globales o clases sin que los deseos libidinales confundan o colapsen sus distintos componentes. Como demostró Piaget en 1977, la constancia conceptual no aparece hasta el sexto año de vida y va acompañada de nuevas capacidades, tales como la conservación, reversibilidad, es decir, la posibilidad de mantener las propiedades conceptuales a pesar de los desplazamientos físicos y emocionales. Añadamos ahora este tercer fulcro al diagrama del desarrollo del self que mostramos en la figura 5 y resumamos esquemáticamente todo lo visto en la representación que nos ofrece la figura 6. Recapitulación y síntesis de las diferentes teorías. Comencemos resumiendo las implicaciones que se desprenden de nuestro intento de coordinar los hallazgos de la psicología evolutiva psicoanalítica y la teoría de las relaciones objetales con las estructuras o estadios básicos de la conciencia. Los primeros tres fulcros son el desarrollo del self, simplemente representan
El ascenso del self a través de los 3 primeros peldaños de la escalera de las estructuras básicas fundamentales. Matriz indiferenciada, sensorio fantásmico, emocional fantásmico, mente representativa. En cada uno de los fulcros, el self se identifica, conservación normal, con la correspondiente estructura básica y entonces se funde o se indiferencia inicialmente de ella o de sus objetos fenoménicos. Luego sigue un periodo de separación-individuación, negación normal, por medio del cual el sistema o estructura del self aprende a diferenciarse tanto de los objetos propios de ese nivel como del sujeto propio del nivel anterior. Es decir, trasciende su identificación previa y exclusiva con la estructura básica previa e inferior. Sin embargo, el surgimiento del fenómeno de la conservación mórbida, fijación o denegación mórbida, división, disociación, represión, termina determinando la aparición de una patología característica ligada al nivel de organización estructural en el que tiene lugar la elección. Como ya hemos dicho, los primeros 3 fulcros y sus patologías asociadas, psicótica, borderline y neurótica, se corresponden con las 3 primeras estructuras básicas o peldaños de la escalera del desarrollo global representada en la figura 1. En la segunda parte señalaremos que cada una de las siguientes estructuras o peldaños fundamentales, niveles 4 al 9, implican un nuevo fulcro crucial del desarrollo del self y que las lesiones en cada uno de los fulcros originan patologías muy concretas y definidas, las cuales a su vez exigen también el uso de modalidades de tratamiento o intervenciones terapéuticas diferentes. En la parte 2 describiremos los fulcros superiores, sus características, sus conflictos típicos y sus correspondientes patologías. Y en la parte 3 señalaremos los tipos de terapia que parecen más apropiados para cada una de ellas. Pero volvamos nuevamente a nuestro tema para finalizar la descripción de los 3 primeros fulcros y de sus patologías asociadas, para lo cual deberemos considerar el trabajo de Otto Kemberg. Ken Wilber, La psicología integral, página 61. La jerarquía convencional de la patología, el trabajo de Otto Kemberg. Para discutir las patologías específicas que acompañan a las posibles malformaciones de cada uno de los fulcros del desarrollo del self, convendrá ponernos de acuerdo en unos pocos puntos. El punto A de la figura 7 representa la fusión inicial o estado indiferenciado, propicio de cada fulcro. B, por su parte, representa el proceso de separación e individuación. C, se refiere al self estable, diferenciado e integrado que emerge cuando se supera adecuadamente cada uno de los fulcros. Y D, por último, representa el mundo objetal, diferenciado e integrado correspondiente a ese fulcro. Así, por ejemplo, la expresión fulcro 1A o simplemente F1A se refiere a la fase autística, F2B a la subfase de reaproximación, F2D se refiere a la constancia del objeto emocional, F3B a la fase edípica, F3C al self estable de la mente representativa conceptual, sucesivamente. De este modo, podemos resumir de manera sencilla la tarea evolutiva propia de cada fulcro diciendo que consiste en una diferenciación horizontal entre C y D y una diferenciación vertical concomitante entre C y A. A esto último es a lo que en otro lugar hemos denominado trascendencia. Wilber, 1980A. La discusión previa resume brevemente la visión de Mahler sobre los 3 primeros fulcros en el desarrollo, pero quizás el mapa más sofisticado y comprensivo de la patología propia de estos reinos provenga de Otto Kemberg, quien nos ha proporcionado una teoría muy difundida y aceptada sobre 1. El origen de las unidades básicas, imagen del self, imagen del objeto, disposición del afecto, en las relaciones objetales internas e internalizadas. 2. El desarrollo de la diferenciación e integración de 4 estadios fundamentales. 3. La relación existente entre los posibles fracasos en el proceso de diferenciación e integración y la cristalización de los diferentes tipos de psicopatología. Y 4. Implicaciones de esta secuencia de fases en el desarrollo estructural general del aparato físico, 1976. Arendt, 1983, resume del siguiente modo los estadios del desarrollo del self representados por Kemberg y su correspondiente psicopatología. Estadio 1. Autismo, normal o estadio primordial indiferenciado.
Esta fase abarca el primer mes de vida y precede a la consolidación de la buena constelación indiferenciada entre el self y el objeto. Los trastornos del desarrollo en este estadio y la fijación en él son característicos de las psicosis autísticas. 2. Estadio 2. Simbiosis, normal. Esta fase se extiende desde el segundo mes hasta los 6 o 7 meses de vida. Los traumas y las frustraciones severas que tienen lugar en este estadio ocasionan una patología caracterizada por la diferenciación incompleta entre el self y las representaciones objetales y la persistente tendencia al rechazo defensivo del buen self y de las buenas imágenes objetales. La fijación patológica o la regresión al estadio 2, por su parte, es propia de la psicosis simbiótica de la infancia, la mayor parte de las esquizofrenias adultas y las psicosis depresivas. Estadio 3. Diferenciación entre el self y las representaciones objetales. Este estadio comienza alrededor de los 8 meses y finaliza entre los 18 y los 36 meses de vida, concluyendo con la integración entre las buenas y malas representaciones del self en un concepto integrado del self. Debe tratarse de una imagen del self, ya que los conceptos no aparecerán hasta el cuarto año de vida aproximadamente, y la integración entre las representaciones objetales buenas y las malas en una representación objetal global, íntegra, no parcial. Cualquier fracaso en el desarrollo durante este estadio conduce a los trastornos propios de las organizaciones borderline de la personalidad. En esta categoría general, Kienberg incluye los síntomas borderline, las adicciones, trastornos narcisistas, desórdenes de la personalidad antisocial. En su opinión, todos estos desórdenes constituyen un fracaso en la integración de las imágenes parciales del self y de los objetos totalmente buenos y totalmente malos. Es decir, todos ellos se caracterizan fundamentalmente por la división. Durante este estadio comienza a funcionar un sistema rudimentario de defensas que se centra fundamentalmente en la división o disociación primitiva, que fomenta la presencia de otros mecanismos de defensa, tempranos como la negación, la idealización primitiva, la identificación proyectiva, la omnipotencia y la devaluación. Estadio 4. Desarrollo de las estructuras derivadas de las relaciones objetales intrapsíquicas. Este estadio comienza al final del tercer año de vida y discurre a lo largo de todo el periodo edípico. La psicopatología típica característica de este estadio está representada por las neurosis y las patologías caracteriales de alto nivel. La principal maniobra defensiva propia de este estadio es la represión. Estadio 5. Consolidación del superego e integración del ego. Se trata de un estadio evolutivo post-edípico en el que la identidad del ego va desarrollándose progresivamente. Como evidencia la figura 8, el esquema evolutivo de Kienberg se adecua exactamente a nuestros 3 primeros fulcros del desarrollo. Adviértase que el estadio 5 de Kienberg, F3C, la consolidación del superego y la integración del ego, constituye en realidad una consolidación o integración que no debemos confundir en modo alguno con el fulcro 2C, la consolidación e integración del self emocional fantásmico, ni con el fulcro 1C, la consolidación e integración del self sensorio físico. La coincidencia sustancial entre los estadios evolutivos y diagnósticos que nos ofrece Kienberg y los 3 primeros fulcros del desarrollo del self exige una precisión de nuestra parte, ya que, como ha señalado Masterson en el 1981, las condiciones narcisista y borderline, aunque muy estrechamente relacionadas, corresponden a estadios evolutivos diferentes. Según Masterson, las condiciones fronterizas tienen su primera lesión evolutiva en la subfase de reaproximación, F2B, mientras que las condiciones narcisistas, por su parte, deben asentarse en una lesión evolutiva previa, es decir, en la subfase del ejercicio F2A. De este modo, la condición narcisista está marcada por la fusión entre el self grandioso y el objeto omnipotente que caracteriza la subfase del ejercicio. Como dijo Mahler, el narcisismo se halla ahora en la cúspide. La subfase de reaproximación, por su parte, está marcada por la ruptura, por la diferenciación de la fusión entre el self grandioso y el objeto omnipotente, y por consiguiente, según Masterson, no puede constituir una lesión característica de los trastornos narcisistas. Como dijo el mismo Masterson, la fijación de los trastornos narcisistas de la personalidad deben ocurrir antes de la crisis de reaproximación, porque desde un punto de vista clínico, el paciente se comporta como si la representación objetal fuera una parte integrante de la representación del self,
una unidad dual omnipotente. En este tipo de pacientes no parece posible la existencia de una crisis de reaproximación. Persiste todavía la fantasía de que el mundo es su concha y el sujeto se resiste contra él. El borderline, por su parte, se comporta como si toda la vida fuera una interminable e irresoluble crisis de aproximación. Así pues, según Masterson, el fulcro 2A es responsable de los trastornos narcisistas, mientras que los trastornos borderline, por su lado, se asientan en el fulcro 2B. Adviértase que, en términos generales, dentro de cada uno de los fulcros existen tres subfases. Subfase A, que representa la base indiferenciada del fulcro. Subfase B, que representa el proceso de separación e individuación vertical y horizontal. Subfase CD, que representa la resolución ideal, la consolidación y la integración de un self y de un objeto nuevo, claramente diferenciados. Esto ocurre en cada uno de los tres fulcros y por consiguiente en cada una de las 9 subfases que hemos mencionado en la figura 8. La figura 8, por tanto, resume las coincidencias existentes entre las escuelas convencionales, representadas por Kemberg y Mahler, y los tres primeros peldaños y fulcros del modelo espectral que presentamos en el capítulo 1. Reiteremos una vez más que los tres primeros fulcros y sus patologías asociadas representan los tres estadios generales de los reinos prepersonales o prerracionales del desarrollo global. Pero como señalamos en la figura 9, todavía nos falta estudiar los tres estadios generales propios del reino personal y tres estadios generales propios del reino transpersonal. En el próximo capítulo proseguiremos en nuestra exposición de los tres peldaños y fulcros superiores y de sus patologías asociadas y penetraremos en las dimensiones contemplativas y transpersonales del crecimiento y del desarrollo humano. Resumen. Esta sección ha sido algo técnica y por consiguiente quizá haya resultado algo difícil para el lector carente de formación psicoanalítica. Abordemos, pues, ahora la tarea de ofrecer un breve resumen no técnico de sus puntos fundamentales. En esta sección hemos examinado la emergencia de una sensación de identidad en el ser humano y hemos descubierto que procede a lo largo de 3 estadios globales. La emergencia de un self físico de 0 a 1 año, la emergencia de un self emocional de 1 a 3 años y la emergencia de un self mental de 3 a 6 años. En cada uno de estos estadios del desarrollo, el individuo debe aprender a distinguir el self del entorno, de los demás y de otras estructuras presentes en su propio psiquismo. En el caso de que esta diferenciación fracase, el individuo permanecerá atado, fijado a ese estadio y esa fijación supondrá una perturbación psicológica correspondiente. Así pues, aunque el niño nazca con un cuerpo físico, eso no significa, no obstante, que posea un ser físico separado de su entorno, ni tampoco que pueda distinguir fácilmente el interior del exterior, ni su propio cuerpo del cuerpo de su madre. Pero algo ocurre en el primer año de vida, normalmente entre los 5 y los 9 meses de edad, y el niño comienza a distinguir o diferenciar su ser físico del entorno físico. Entonces comienza a emerger una fase denominada adecuadamente salir del cascarón, una verdadera sensación de identidad física. Por otra parte, en el caso de que los traumas severos y reiterados o cualquier otro tipo de perturbación imposibiliten esta diferenciación, el niño permanece atado al estadio indiferenciado anterior de fusión, confusa entre el interior y el exterior, un estadio en el que predominan los procesos de pensamiento alucinatorio acompañados de ansiedad o depresión severa. Este tipo de patología severa y primitiva es conocida como psicosis. Una vez que el self físico ha emergido y se ha consolidado, comienza a emerger y a desarrollarse el self emocional. Es muy posible que el niño posea emociones desde que nace, pero lo cierto es que hasta el momento no ha poseído un self emocional distinto y separado. Incluso después del primer año de vida, cuando el niño ha establecido idealmente un self físico claro y distinto, sus emociones no se han diferenciado todavía claramente de las emociones de los demás, en especial de la madre. El niño cree que los demás sienten lo mismo que él, lo que se llama narcisismo, y en sus fronteras emocionales, por así decirlo, son todavía muy permeables y fluctuantes. Pero algo ocurre entre el primer y el tercer año de vida, una época en la que el periodo más crítico parece tener lugar
durante la llamada crisis de reaproximación, entre los 18 y los 24 meses, donde el niño aprende a diferenciar su vida psicológica y emocional de la de los demás, particularmente de su madre, y entonces emerge un self emocional estable, firme e individual. El fracaso en lograr esta separación, individuación, deja al individuo con fronteras emocionales muy endebles. En tal caso, el mundo tiende entonces a inundar al self, generando ansiedad, depresión y graves perturbaciones del pensamiento. Un tipo de patología vagamente descrito como borderline, porque es fronteriza entre la psicosis y la neurosis. Una vez que el self emocional ha emergido y se ha consolidado, comienza a aparecer y a diferenciarse progresivamente el self mental del niño, un proceso que se ve favorecido por la adquisición del lenguaje. El self mental madura de manera particularmente rápida desde el tercer al sexto año de vida, un periodo durante el cual el niño no aprende tanto a sentir como a pensar, a verbalizar, a hablar y a controlar mentalmente su conducta. Pero aprende que ciertos sentimientos y conductas, especialmente los sexuales y agresivos, son inaceptables para quienes le rodean y debe intentar desapropiarse de ellos o reprimirlos. En cierto sentido, el self mental y los pensamientos aprenden a reprimir el self emocional previo y sus sentimientos. En el caso en el caso de que esta represión sea severa y persistente, los sentimientos reprimidos pueden regresar en la forma disfrazada y dolorosa conocida con el nombre de neurosis, fobias, compulsiones, obsesiones, histerias, etc. Así pues, durante los 6 o 7 primeros años de vida, existen tres momentos críticos, tres fulcros del desarrollo particularmente importantes: la emergencia del self físico, la emergencia del self emocional y la emergencia del self mental. La aparición de perturbaciones en cada uno de estos momentos clave termina ocasionando un tipo o nivel especial de patología, psicosis, borderline y neurosis. Como veremos concretamente en la parte 3 del libro, existen modalidades de tratamiento adecuadas a cada una de estas patologías. El tratamiento de elección para las neurosis es el descubrimiento y la reexperimentación directa de las emociones y sentimientos reprimidos mediante las denominadas técnicas de descubrimiento, como por ejemplo el psicoanálisis clásico. En el caso de los trastornos borderline o los fronterizos, el problema no radica tanto en la representación del self emocional, sino en que el self emocional no ha emergido ni se ha estabilizado todavía plenamente, y por consiguiente que las fronteras emocionales son demasiado permeables y cambiantes. Así pues, el objeto de las terapias de elección para este nivel no apunta tanto a descubrir como a construir una sensación de identidad distinta e individualizada mediante técnicas conocidas con el nombre de técnicas de construcción de estructura. Finalmente, las patologías muy primitivas, psicosis, suelen ser severas a la hora de resolverlas. Las técnicas de descubrimiento y las técnicas de construcción de estructuras son de muy poca utilidad, y el tratamiento de elección hay que buscarlo en la estabilización farmacológica o, en caso de que sea preciso, reclusión y custodia de alguna institución. Hemos visto que los tres primeros fulcros de desarrollo del self conducen a la emergencia progresiva de un self físico, un self emocional y un self mental. En el siguiente capítulo veremos que el self mental, a su vez, atraviesa tres estadios o fulcros de desarrollo principales: el concreto, F4, formal, F5, y el integrativo, F6, y que después el self ingresa en lo transmental, transgeneracional o transpersonal, y penetra en los dominios contemplativos y espirituales del desarrollo. Cada uno de estos fulcros, niveles superiores, tiene sus posibles patologías y sus correspondientes modalidades de tratamiento, que discutiremos más en detalle en la parte 3.